en vez de subdividir o de dividir las casillas en días, las dividís en horas. Quizá en la parte que se puede haber complicado, es decir, yo les comenté que un compañero eh, dispuso jornada laboral de 8 horas, entonces una actividad podía ser que comience en un día y termine en el otro, entonces el inicio y el final iba a estar en fechas diferentes. O también puede ser que no lo dividan en jornada laboral, sino que sea un trabajo continuo, ¿sí? Entonces, no hay problema con el tema de la jornada laboral. O sea, el inicio y el fin, ¿sí? Si es un sistema continuo, te va a permitir ver si empieza un día y termina el otro, pero si es continuo, son las horas que transcurren, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo puede ser? El diagrama de Gantt es muy simple, pero es muy simple, o sea, ¿Usted no tiene la posibilidad, digamos, de hacerlo en una hoja o en la pizarra de la aplicación? Y, o sea, obviamente con otros ejemplos, ¿no? Porque así, digamos, hablado es como para que pareciera fácil, pero llevarlo a la práctica es diferente. claro, viste, Flor, que ahí en el Classroom yo subí algunos ejemplos. Trasladar, sí, lo puedo hacer, no hay drama. A ver, vamos a ver si se puede hacer. A ver qué dice Luciano antes. Ahora, profe, teoría administrativa que plantea con el medio ambiente. No es dentro de la empresa, ¿sí? A ver, no es dentro de la empresa, Luciano. A ver, a ver si puedo. Voy a abrir una hoja en el Excel, ¿sí? A ver si me deja hacer esto. Bien. Voy a poder presentar ahora, ¿sí? Tu pantalla completa. Yo igual ya lo entregué, seguramente lo hice re mal porque yo me guié por un video de YouTube, pero por las dudas ya para saberlo. Bueno, ahora lo vemos. ¿Seguí el libro de Excel? Pues yo ya no los veo a ustedes. Sí, profe. Sí, profe, ahí se ve la pantalla. Vamos a cambiar. Supongamos, listo las actividades conforme sea su consecución en el tiempo. Voy a cambiarle acá, ¿sí? H, G, F, A, B, C, D, ¿sí? Y tengo el nombre de la actividad. No voy a escribir nada, voy a hacer, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? En el gráfico que nos mandó usted, la actividad E no aparece. O sea, usted había puesto que eran correlativas todas las otras, pero la E no la explica. La de 9 horas. Ah, bien, sí, ¿por qué? Porque ahí ustedes deben decidir, conforme sea el proceso, deben decir ustedes, está después de tal actividad. O sea,
Porque vos ¿Y por cómo sé ejemplo, yo cuál va después de cuál? claro, porque digamos, imaginás el proceso, ¿cierto? Te dice primero lo que se hace, no sé, o sea, encima no lo tengo ni acá cerquita al ejercicio, ¿Y lo puedo hacer sin ordenarlo? ¿Y cómo vas a hacer la secuencia del tiempo? Y como están ahí, como dice abajo. Claro, pero a ver, vamos a ver si lo Lo que pasa es que Yo no tengo lo idea que, qué va después de qué, lo que pasa es que te dice que o una es qué se hace correlativa de primero. otra. Claro, por eso, así, como bien, están así correlativas, así la pienso hacer yo, pero ahí no te explica aquí. dónde va la E. Entonces, no sé, la pondré al final. Profe, yo tengo la actividad acá, no sé si quiere que la lea para que se oriente un poco. Claro, y hay dos. A ver, espérame que lo. Sí, no les escucho. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Me escuchan ahí un poco? No, porque no estoy. Salí de la presentación. Sí, se escucha. Estoy. Ahora voy a ver si puedo abrir el, el ejercicio para ver los ítems de la actividad. Un segundo, por favor. Clase. Perdón que está re lerdo mi internet y me cuesta la. Bien, la actividad dice, el punto es la instalación de consolas
interiores, ¿cierto? Bien, el ejercicio dice que Frío es una empresa que se dedica a la climatización de edificios, tiene un contrato para climatizar un local de oficinas mediante el sistema de bomba de calor. Cada aparato consta con un motor que se instala en el exterior del edificio y de una o más consolas en las dependencias y que deben ir conectados a la red eléctrica, ¿sí? Y te da las actividades, ¿sí? La A, estudio de determinación de la potencia, localización; la B, instalación de nuevas conducciones de cables de tubo de PVC; instalación de cables eléctricos nuevos; instalación de interruptores y enchufes; la E, instalación de consolas interiores; la F, obras para fijar los soportes de motores exteriores; la G, instalación de motores exteriores; la H, conexión de motores y consolas; y la I, pruebas y verificación del sistema, ¿sí? Bien, entonces te dice que la primera actividad es la A, ¿sí? Luego te dice que las actividades B, C y D son correlativas. Vos tenés que determinar si son correlativas a la A, ¿sí? Bien, las actividades F y G también son correlativas. Tendrás que determinar si son correlativas a cuál, a cuáles otras actividades, ¿sí? La actividad H se hará después de la A, B, C, D, F y G. Y yo le puse la actividad y ahí lo dejé en blanco, es la última, ¿sí? ¿Cuál es la última? ¿La E o la I? ¿Sí? La E, la instalación de las consolas interiores, o la I, la prueba y verificación del sistema. Obviamente, la I, o sea, las pruebas y verificaciones del sistema se hace una vez que está implementado todo. Y la E, la instalación de las consolas. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo es posterior? O sea, ¿cuándo se realiza la instalación de las consolas? Una vez que se han hecho las instalaciones de los enchufes o una vez que se ha hecho toda la instalación, ¿sí? Entonces ahí no sé si me están escuchando. Entonces ahí ustedes deben determinar si eso es si es el diagrama. Entonces, vamos a definir, ¿sí? Los que hacen entregado el trabajo y les haya costado el gráfico de Gantt y ahora lo pueden hacer bien o creen que lo pueden hacer bien y lo quieren reenviar, enviar solamente al correo electrónico o subirlo como sea, no hay ningún problema. Tenemos tiempo hasta el viernes que viene para eso, ¿sí? Pero, o sea, ustedes tienen que definir. O sea, la actividad te dice, la primera actividad es la A, ¿sí? La segunda actividad no te dice cuál es la segunda actividad. Vos tenés que definir, o sea, te dice la B, la C y la D son correlativas. No te dice si son correlativas a la A. Eso lo definís vos, ¿sí? Esto lo vas digamos, ordenando por sentido común, sería, ¿no? Claro, como sería, como podría ser el proceso. O sea, a ver, si de repente vos hicieras la actividad A, ¿sí? Y posterior, o sea, inmediatamente posterior a la actividad A, quisieras hacer la actividad I, no podrías hacerla, ¿sí? Lógicamente. ¿Por qué? Porque las pruebas del sistema son una vez que terminen todo, ¿sí? Ahora, vos podrías hacer las conexiones, las conexiones de los motores, antes, ¿sí? Exteriores, la instalación de motores exteriores, la conexión de los motores, o sea, por ejemplo, la F y la G. Obras para fijar soportes de motores exteriores. Y la G, instalación de motores exteriores. ¿Lo podrías hacer antes que la actividad B, C y D? ¿Lo podrías hacer? Puedes decir, bueno, sí, lo primero que hago es, o sea, hago la obra para fijar los motores exteriores y luego los instalo los motores, por ejemplo, ¿sí? O no, primero hago las instalaciones de adentro, las conducciones de los cables, ¿sí? Coloco los interruptores, los enchufes, ¿sí? Bien. Y después hago la instalación
fijo los soportes de los motores y hago una instalación de los motores, por ejemplo, ¿sí? O sea, esa secuencia te lo da la lógica, o sea, no hay problema en cómo ustedes lo organicen a eso, ¿sí? Ahora, si vos de repente pones como primera actividad el estudio de determinación, Profe, sí. pero básicamente el orden entonces está bien. No hay Sí, cambio que se básicamente deba está, hacer. O sea, no, si o yo... sea, no hay, claro, Victoria, por eso no hay un gran cambio que vos pudieras implementar en ese proceso, porque es muy simple. Primero hacer la Claro, tal cual. evaluación ¿sí? El orden de la secuencia que te da el ejercicio, si las actividades B, C y D y F y G, ¿sí? Vos, tu sentido, te lo puede, o sea, si vos consideras que no son complementarias, o sea, que son aisladas, las podés invertir o no, o lo podés dejar. Y la actividad E, pues la tenés que definir en qué lugar va a ir, ¿sí? Y la actividad I, en la última, ya está, hiciste todas las pruebas y identificas, ¿sí? Listo, Micaela, que tengas buen fin de semana, que andes muy bien. Entonces, el sentido, ahora vamos al gráfico, voy a presentar y vamos a poner el gráfico. ¿Se ve ahí la hoja? Sí. Sí, profe. No sé. Sí. Bien. Inicio. Si le vas a dar por jornada laboral, ¿sí? Sí. Bien. Sí, duración. Bien. Y entonces acá pones. Suponga. Bien. Bien. La actividad A, no sé, ¿sí? Inicio, no le doy jornada laboral, le voy a dar 3 horas, ¿sí? Entonces aquí pinto 3 horas. La actividad B, ¿sí? Dura 5 horas. O sea, ya ordené la actividad por la... Ordené las actividades según su secuencia, Profe, ¿cierto? Sí, en el segundo se cuenta a partir de que finalizó el anterior la misma cantidad de horas, ¿no? claro. A partir que inmediatamente terminada la actividad anterior, ¿sí? Comienza la otra, ¿sí? Suponte, si vos, y vamos al caso de la actividad F y G. Si vos decís, por ejemplo, ¿sí? Si vos decís que, ¿sí? Una actividad se puede hacer antes, ¿sí? O en la misma
o en la misma, al mismo tiempo, en paralelo de otra actividad, ¿sí? Lo podés hacer. Y en el caso, por ejemplo, en uno de los casos decía que era 0,5 horas. Sí, bueno, lo podés dividir. En vez de 1 hora, podés poner 30 minutos, ¿sí? A ver, le podés hacer. Es más complejo, pero lo podés hacer, ¿sí? La hora 1, ¿sí? Entonces vos haces 30 minutos acá, ¿sí? Y 30 minutos aquí, ¿sí? Bien. Haces lo mismo acá, sí. Profe, Y así, digamos, lo ordenás así. Pero si no, lo haces en la hora y no hay problema, o subdividís esto, ¿sí? Y le pones, esta hora es la 12, por ejemplo, ¿cierto? Lo combinas aquí, ¿sí? Sí. Y acá le pones la media hora, no hay problema, lo achicas un poco acá, lo achicas un poquito acá, ¿sí? Una onda así, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, profe, sí, no entiendo porque usted dijo que las siguientes actividades se le suma la hora cuando finaliza la anterior, ¿no? Pero ahí claro, en la G usted puso, no lo puso cuando finalizó la anterior. claro, por eso yo les decía, si ustedes consideran, ¿sí? En el ejercicio real, que las actividades B, C y D y las actividades F y G, ¿sí? Pueden realizarse en paralelo, las ponen en paralelo, si no, no hay problema, las ponen en paralelo. Y si no, las hacen consecutivas, ¿sí? ¿Y cómo sería ponerlas en paralelo? A la par de la Así como anterior, digamos. si comienza, o Ah, sea, la actividad, por ejemplo, A es la primera, ¿sí? Por ejemplo, sí. entonces, este ejemplo que le estoy dando no es el mismo del ejercicio, ¿sí? Pero te dice que la actividad A es la primera, o sea, no hay ninguna actividad que pueda ir antes de A o juntamente con A. Una vez que termina A, empieza B, C y D, ¿sí? Que son correlativas entre ellas. O sea, suponte que el ejercicio te da esto, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Sí? Te dice que son correlativos. O sea, voy a pintar algún turno más, ¿sí? No puede ser, ¿sí? No puede ser que C, ¿sí? Que C empiece junto con B. ¿Por qué no? Porque son relativas. Cuando termina una, empieza la otra. Primero es B, segundo C, tercero D. ¿Sí? Este caso no se podría dar, así como está en el gráfico ahora. Si no, tendría que ser una vez que termine B, comienza C, una vez que termina C, comienza D. ¿Sí? Lo mismo en el F y G. Pero ustedes van a decidir si el F y G son después de B, C y D, ¿sí? Si son después de B, C y D, o si son en paralelos, o si lo pueden poner aquí, o lo pueden poner acá. Ustedes deciden eso. Yo no tengo problema en eso. Ahora, F y G y B, C y D no pueden ir después de H. Entonces H siempre va a ir después de ellos. ¿Sí? Siempre va a ir H después de ellos.
Ya dijimos que la actividad Y, es la final, y ¿sí? profe, otra Sí, consulta, ¿la suma de todas las horas tiene que ser algún número en especial, como 8 horas, 12 horas? ¿El número que le ponga yo tiene que ser la suma de todas las actividades, de todas las horas? la suma de todas las horas del ejercicio tiene que ser el total de horas que tiene el gráfico, ¿sí? Pero, o sea, El total, pero si vos ponele considerás, si yo pongo 12 horas, el total de ¿sí? las horas debe ser 12. Claro, Me parece que no, porque, no, profe, o no. Porque no es que la cantidad de unas horas que trabaja una persona son aproximadas entre 8 y 12 y 9 horas, y el máximo que tenés en el gráfico del ejemplo, por ejemplo, son 9 horas. claro, por eso. O sea, voy a dejar, eh, me voy a ir de vuelta acá, ¿sí? Si ustedes determinan una jornada laboral, ¿sí? De 8 horas, de 6 horas, de 9 horas, de las horas que ustedes quieran, no hay ningún problema. O sea, cuando van al día, ustedes van a decir el inicio y el final. Supóngase que esa actividad comienza el 1 de mayo y tiene 9 horas y su jornada laboral tiene 6, ¿sí? Entonces, esa actividad no la van a terminar ese mismo día, ponen inicio el 1 de mayo y termina el 2 de mayo. ¿Sí? Si no lo hacen así, o sea, un compañero dividió la jornada laboral, ¿sí? Si no lo hacen así, si no lo hacen en forma continuada, no le ponen la fecha de inicio y de fin, solamente la cantidad de horas, ¿sí? Bien, la cantidad de horas que tenga el gráfico va a ser la cantidad necesaria que ustedes determinen que lleva a la consecución. Como máximo va a ser la suma algebraica que tiene cada una de las actividades, porque van a decir, en el caso más simple, que cuando termina una actividad, inmediatamente comienza la otra. Entonces, si la suma algebraica de todas las actividades le da 30, la cantidad de celdas o cuadritos que van a tener horizontalmente van a ser 30 horas, ¿sí? Porque cada actividad secuenciada le va a llegar a las 30 horas. Si deciden que hay actividades que se pueden hacer en paralelo, o sea, hay actividades que se pueden hacer en paralelo, como la B, C y D, y la F y G, que se pueden hacer en paralelo, supongamos, ¿sí? La cantidad de horas va a estar determinada hasta que finalice el proceso de cada una o sea, del total de las actividades que se suponen. ¿Más o menos se entiende eso? Creo que hay varias posibilidades de poder hacerlo bien que igual van a estar bien. Tal cual, tal cual. La forma más simple es la secuencial, donde una actividad comienza inmediatamente posterior a la otra, ¿sí? Pero no necesariamente es así, siempre es así, porque hay actividades que se pueden realizar en paralelo, ¿sí? Entonces el ejercicio le da la posibilidad de que ustedes digan, no, pero esta actividad, o sea, la instalación de los caños de PVC y los enchufes, la puedo hacer al mismo tiempo con otra gente, ¿sí? Cuando estoy instalando los motores en el techo. O no, o soy yo solo trabajando, ¿sí? Yo solo soy el que es frío SRL y cuando hago una actividad no puedo hacer la otra. ¿Entienden eso? Sí, profe, pero vamos a ir por lo más fácil, no nos vamos a complicar la vida. Quieran. Yo no quiero que se compliquen la vida, sino que tengan en cuenta que puede suceder que haya ese tipo de situaciones, donde hay actividades De todas maneras, yo me envié el mío en el trabajo y quisiera saber si está bien o vuelvo a mandar otro. como vos quieras, Flor. ¿Querés hacer otro y mandarlo y decirme, profe, considere este último? No tengo ningún problema. Hasta el 21 a las 19:30 No, tienen tiempo la para idea es que considere los dos, por las dudas.
¿Querés que los dos consideren el mejor y te diga, Flor, mira, hiciste un trabajo al vicio posterior porque el primero estaba bien, no hay ningún problema? ¿Querés revisar el que vos Sí, sí. decir, me juego con este que hice, para mí está bien, listo, no hay ningún problema? O sea, te doy esa posibilidad, o sea, y les doy esa posibilidad de que si ya han presentado el trabajo y quieran revisar ese punto del ejercicio, o sea, ese ejercicio en realidad del punto del trabajo práctico, lo hagan, me envíen otro gráfico de Gantt, no hay ningún problema, ¿sí? Pero bueno, o sea, está en ustedes en decidir cuál es el que vale, si el anterior o este. O sea, por ejemplo, ella me había enviado un gráfico de Gantt, pero sin el gráfico, me había ordenado las actividades, pero no había hecho el gráfico o sea, con las líneas, como es el gráfico de Gantt. Entonces me dijo, después le voy a mandar otro archivo donde tenga el gráfico. Listo, genial. ¿Sí? No hay ningún problema. Igual que son hermanas, Ana y Flor, no sé si son hermanas, pero las dos me entregaron Sí, profe, somos hermanas. y una me dijo, le voy a mandar después otro porque solamente había listado nomás, listo, genial, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, es No hay, yo. Entonces no tengo problema en eso. Lo que me interesa, ¿sí? Más allá de que el ejercicio esté bien realizado, me interesa que entiendan el concepto nomás, ¿sí? No, y que también sepan que es una herramienta y que tiene muchas fallas esa herramienta, ¿sí? Actualmente, porque inicialmente ha estado dada para el, el, el control de la producción, ¿sí? En un momento determinado, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que se empezó a utilizar en la teoría científica de Taylor, ¿sí? Y bueno, se sigue usando, pero para actividades puntuales, para procesos puntuales, donde no hay grandes problemas en establecer la secuencia y los tiempos de cada una de las actividades o de los procesos, ¿sí? Porque en un proceso complejo, la diversidad de actividades hace que ese gráfico, que debería ser simple, sea engorroso de diversidad, ¿sí? Sí, Francis, he puesto como ejemplo tu trabajo, he ponderado tu forma de subdividir el gráfico ordenando la jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Y estableciendo un inicio y final de cada una de las actividades respecto a esa jornada laboral. Que está bien, que se puede hacer así o se puede hacer en un plano continuo, ¿sí? Así que sí, Francis Viera ha generado mayor conflicto en la actividad. No, que está muy Sí, bien profe. y me digo mucho. Así que bueno, ¿alguna otra cuestión sobre eso? O sobre lo que quieran. Estamos bien, entonces, con lo de la clase pasada, el proceso de toma de decisiones, vamos a decir, no, pero aquí se olvidó su micrófono abierto. Sobre el proceso de decisiones, de toma de decisiones, estamos bien. ¿Hay alguna consulta sobre ello? Escríbanme, sí, o habla su micrófono y díganme ¿Sobre sí. qué, profe? Sobre lo que vimos en la clase pasada, de la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones, sobre las condiciones de las decisiones, sobre los tipos de decisiones, etc. ¿Estamos bien con eso?
¿Se entendió toda la clase pasada? ¿Estamos genial? Díganme que sí, o díganme que no, no hay problema, cualquiera de las dos. Sí, profe. Bueno, me alegro mucho entonces, me alegro mucho que se haya entendido el tema de la toma de decisiones. ¿Vieron cuán importante es la toma de decisiones? Y realmente es fundamental que ustedes, como futuros profesionales, tengan en consideración los estilos, digamos que los estilos y los tipos de decisiones que se pueden tomar, ¿sí? Y respecto de eso, me gustaría conocer su opinión respecto de las decisiones que se han tomado ahora. Las decisiones que tomó el presidente, las decisiones que tomó el gobernador de nuestra provincia, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Ellos habrán considerado los pasos que indica el proceso de toma de decisiones? ¿Habrán hecho una toma de decisión racional? ¿Habrán hecho una toma de decisión racional limitada? ¿Sí? ¿Se habrán guiado por la intuición? ¿Sí? ¿Se habrán guiado en la AVE, la administración basada en evidencia? O sea, ¿habrán tomado una decisión respecto a la consideración global de todo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo puede haber sido el proceso de toma de decisión de esto que ha anunciado el presidente respecto de las nuevas restricciones con el tema del COVID? Coméntenme un poco, hablemos de eso, que me gustaría saber su opinión. Y es un tema, profe, porque por un lado tenés la gente, digamos, que se restringe, tenés la gente que está haciendo su vida normal, digamos, y por otro lado estás viendo la unidad sanitaria que está colapsada en cualquier lugar. Entonces, como que te pones digamos, como a medir eso y ves qué pesa más. Uh-huh. Sí, claro, pero y entonces, o sea, ¿crees que el presidente y el gobernador han tenido en cuenta toda la información? ¿Cuentan con toda la información? ¿Solo cuentan con un tipo de información? ¿Toman su decisión o crees que han tomado su decisión basadas en la experiencia? ¿Sí? Lo que ha pasado el año pasado o cómo se sucedieron las cosas. ¿Crees que quizás están fijos en un punto y son intransigentes en cuanto a considerar otras opciones? O sea, ¿crees que realmente la decisión que han tomado ha sido Lo que basada? pasa es que acá no nos pusieron otra alternativa, digamos, que el volver a cerrar todo, por así decirlo. No dieron otra opción a pasó antes de que siga, porque no sé cómo explicarlo. Pero lo que pasa también es que las cosas que se han dado más libertad, se han abierto más la gente, la sociedad no ha tomado. Después de un año y medio ya casi de pandemia, la sociedad no ha tomado conciencia sobre Claro, Karina, claro. Entonces yo creo que sí las medidas las tomaron respecto a lo que ha venido pasando en este último tiempo o lo que se ha vivido el año pasado. Ajá, claro, sí. Ahora, vieron que siempre dicen lo que nosotros tenemos una ventaja que nos pasa respecto de la pandemia, ¿no? Lo que les ha pasado a Europa, por ejemplo, hace 6 meses, ¿sí? O sea, nosotros hoy tenemos la segunda ola cuando en Europa estaba en la segunda ola. Y dicen, bueno, deberíamos aprender respecto de ello, ¿sí? O sea, cómo
les afectó a ellos y qué medidas tomaron ellos. ¿Creen que es positivo esa mirada de decir, nos fijemos qué ha pasado en otros lados para aplicarlo acá? Yo creo que sí, porque en otros países han sabido controlar bastante bien lo que fue la pandemia y lo que fue la cuarentena. Es más, en situación económica yo creo que no los ha afectado tanto a otros países como nos afectó a nosotros. Uh-huh. Claro que sí. Pero entonces, digamos, vieron que cuando hablamos de toma de decisiones, nosotros también teníamos que tener en cuenta el entorno, ¿sí? Sí creo que están queriendo implementar, pero se olvidan de que acá no se mueve el comercio, la industria, no hay plata, si la gente no trabaja, la plata no se ve. Claro, Flor, claro, sí, seguro. Ahora vamos a ir a eso. Pero lo que quería apuntar es decir, bueno, uno para tomar decisiones recolecta en el modo racional, ¿no? Recolecta la información, perdón, y objetivamente establece los criterios y lleva a la acción una decisión. Pero cuando analizamos el entorno, el contexto, tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos iguales que en Europa, ¿sí? Entonces, la aplicación idéntica de acciones que se tomaron en otro lugar no necesariamente van a tener el mismo resultado aquí que allá, ¿sí? Por eso mismo, ahí cuando Flor dice, claro, lo que pasa es que acá no se mueve el comercio, la industria, no hay plata, sí, no hay plata, y en otros países sí hay plata. La estabilidad económica es muy importante. ¿Qué tienen los países europeos, y la mayoría de los países europeos, ¿sí? Respecto de la nuestra, ¿sí? O sea, si bien algunos países cuentan con una inestabilidad económica, esa inestabilidad es, comparada con la nuestra, una estabilidad relativa, ¿sí? Porque nosotros tenemos una gran inestabilidad económica. Entonces, las acciones que se toman, ¿sí? Cuando se trata de implementar una acción en un lugar que dio resultado en el otro, ¿sí? Por cuestiones culturales, demográficas, sociales, morales, ¿sí? No necesariamente se van a obtener los mismos resultados. Y eso, el que toma la decisión debe tenerlo en cuenta, porque de repente, o sea, es otro lugar, ¿sí? Entonces, ahí es importante que nos demos cuenta. Sí, Karina. Es claro que no somos iguales a las personas de Europa, pero aparte de la situación económica, yo creo que todo el resto lo que tiene es conciencia social, que acá en Argentina no está pasando. Es mi opinión. Claro que sí. Claro que sí, Karina, porque, digamos, y tiene que ver con esa cultura de nosotros decir, bueno, no, o sea, no me importa, no me cuido o no Somos te cuido. hijos. Claro, sí, en parte sí, pero también es, digamos, el reconocer, ¿sí? Digamos, el ser hijo de rigor no necesariamente nos justifica de aquello. Entonces tenemos que decir, bueno, si somos hijos del rigor, entonces como hijos del rigor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, si nuestra cultura está basada en la acatación de las órdenes por la imposición, entonces, ¿por qué no se imponen las cosas? ¿Por qué se deja no me sale la palabra, pero a que cada uno defina su acción, ¿sí? ¿Por qué no nos imponen las cosas? Porque yo creo que al momento de imponerlas, al momento en que el gobierno impone o intenta imponer las cosas, la sociedad sale a manifestarse. Claro. Donde la sociedad sale a manifestarse es donde existe no me sale la palabra, el contagio masivo.
Claro, está bien. Entonces, no somos hijos del rigor. O sea, porque cuando nos quieren imponer el rigor, nos rebelamos ante ese rigor. Entonces, ¿cómo? Vean ustedes cuán difícil, o sea, no, de ninguna manera estoy haciendo un juicio de valor respecto de las decisiones que que toma el gobierno, porque no es mi función, digamos. Pero sí en la empatía, decir cuán difícil es tomar una decisión respecto o sea, con la información que tengo disponible, ya sea datos duros o datos, digamos, o experiencia empírica que tengo y conocimiento de cómo se comporta la sociedad. Si yo restrinjo, hay quien sale porque lo restrinjo. Si no restrinjo, hay quien se queja porque no restrinjo. Si pido el acompañamiento individual y la responsabilidad social individual, yo como ciudadano, cuando me solicitan esa responsabilidad, no la tomo en consideración porque realmente, digamos, tengo otras prioridades que ser responsable socialmente, ¿sí? Porque si no salgo a la calle, no como, entonces, digamos, cuán difícil es para aquel que toma las decisiones realmente tomar una decisión que sea eficaz, ¿sí? Y ni hablar de que sea eficiente. Entonces, vean ustedes, digamos, por más que se trate de buscar la mejor solución, vieron cuando hablamos en la clase pasada de la toma de decisiones de racionalidad limitada, donde depende un poco de la capacidad también del que toma la decisión, ¿sí? Y limitado a la cantidad de información que se tiene, ¿sí? Entonces, y en cuanto a la administración basada en evidencia, toda la evidencia global que hace al análisis del contexto externo e interno de la organización, las personas que se van a ver afectadas por esa decisión, el acompañamiento de las personas que van a transcurrir con la implementación de esa decisión, digamos, todo ese cúmulo de información disponible, que no es total, ¿sí? Es tan complejo que al que toma la decisión se le dificulta muchísimo, pero debe tomar una decisión, porque si no se toma la decisión, no hay un rumbo determinado o orientado al objetivo, ¿sí? Tenemos que llevar a la acción aquellos que nos planteamos, ¿sí? Ya sea bien o sea mal. La implementación debe estar dada. O sea, hablábamos de estrategia, formulo una estrategia, debo llevarla a la acción y después evaluarla. Cuando tomo una decisión, hago el proceso de toma de decisión, identifico el problema, evalúo los criterios, analizo las mejores alternativas, la llevo a la práctica y luego la evalúo, ¿sí? El proceso a veces parece simple y a veces no es tan simple y sobre todo la implementación es más compleja. Pero también debe estar dado por una evaluación efectiva, realmente si hemos conseguido el éxito o no. Porque, por ejemplo, habrá preguntado el presidente o nuestros gobernantes si realmente han sido eficaces o no en la toma de decisiones. Profe, pero en este caso, en el proceso que fue en este caso tomar la decisión de tomar todas estas medidas, también tiene que existir un acompañamiento social, porque si no, no vas a tener efectividad en el resultado. Claro que sí. Pero bueno, pero por eso, o sea, cuando yo voy a hacer de cuenta que soy Alberto Fernández, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Tengo que restringir. Bien, establezcamos los criterios. A ver,
Hay que restringir totalmente, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Establezco alternativas. Bueno, le voy a pedir el acompañamiento a la gente, es una alternativa. Dos, voy a sacar las Fuerzas Armadas de Seguridad, ¿sí? Para hacer cumplir esa restricción, ¿sí? Tres, esto es irónico, ¿no? No sé, voy a prender 3 velas a los santos para que nos ayuden a que la gente no salga, ¿sí? 4, voy a cortar los combustibles, no se va a vender combustible, entonces la gente no va a poder salir, no va a haber transporte público, entonces la gente no se va a poder manejar, ¿sí? Establezco las alternativas. Determino cuál alternativa es la mejor, ¿sí? Que yo creo que es la mejor, que el equipo que está con nosotros considera que es la mejor. Entonces, que elijo una alternativa, ¿sí? Y voy a decir, bueno, voy a buscar el acompañamiento social. Si no está dado, cuando le implemento a esa decisión, ¿sí? Y al momento de evaluarla no fue eficaz, tengo que tomar otra decisión y no estar, perdón, insistiendo con una decisión que no ha dado resultado. Vuelvo a reiterar, no estoy emitiendo juicio de valor sobre esto, sino estoy dando ejemplos de lo complejo que debe ser tomar una decisión de semejante magnitud, pero también de decir, bueno, el que toma las decisiones debe darse cuenta a través de la evaluación, ¿sí? Si realmente esas decisiones han sido efectivas o no, si han sido eficientes o no. Entonces, debe cambiar el rumbo. En todo proceso y sobre todo administrativo, lo que estamos viendo, el control y la retroalimentación son fundamentales. Ya vamos a ver seguramente en las próximas clases temas de control, pero es fundamental eso. Justo estaba leyendo lo de Flor, que decía, ahora es medio raro todo porque justo cae feriado puente y dicen que los 3 días antes que quedan de la semana no van a tener atención al público. Claro, pero fíjate, cuando tomaron la decisión se tomó la decisión de quitar el feriado puente, para disminuir la posibilidad del turismo y así fomentar la propagación del virus, ¿sí? Considero yo, ¿cierto? O sea, objetivamente, fue analizado o fue realizada esa toma, esa decisión en base a la información disponible. Es decir, bueno, conforme van los casos, ¿sí? Y la recomendación de los expertos y analizando el contexto y teniendo en cuenta la historia, que cuando hay un feriado largo todo el mundo se va o sale, o la mayoría, o hay mucha gente que se dedica a hacer turismo de fin de semana y aprovechar esos 4 días, ¿sí? Y a lo mejor seguramente habrán visto alguna estadística de que digan, sí, hay tantas reservas en tal lado o en tales lugares turísticos sobre esto, y el temor del incremento del virus ha hecho tomar una decisión de decir, quito el feriado puente y desaliento ese turismo. Y con desalentar ese turismo hace que la gente no se vaya, se quede en la casa y haya menos propagación del virus. Una vez que, creo yo, o sea, nuevamente supongo, que la opinión de los expertos, el análisis de la situación, el avance de los contagios, hace que sea inminente claro, sí, obviamente sí le saltará toda la lluvia, pero hace inminente que haya una restricción mayor y se dice, bueno, vamos a volver a poner el feriado total,
O sea, la gente no va a poder salir lo mismo, ¿sí? Y genero un cierto grado de percepción donde en vez de decir que estoy restringiendo una semana entera, solamente estoy restringiendo 3 días hábiles, ¿sí? Entonces, digamos, la sensación, o sea, digamos, la intención de generar sensación en las personas respecto de la restricción de la cuarentena, ¿sí? Se acota a decir, bueno, pero son 3 días hábiles nomás. Si total tenemos sábado, domingo, lunes y martes, que son no laborables. Miércoles, jueves y viernes, sí, y sábado y domingo de vuelta, que no son laborables. Entonces, en realidad no es tanta restricción porque son 3 días nada más, ¿sí? Bien. Entonces, allí, o sea, con tomar la decisión nueva de volver a poner el feriado puente, ¿sí? Hace que se establezca, digamos, una sensación positiva respecto de la restricción y el confinamiento, ¿sí? Ahora, tanto la decisión anterior, como el feriado, como la de ahora de volver a poner, como las decisiones que se toman respecto, cuando se tomaron al comienzo del mes, ¿sí? O a mediados de abril, cuando fue el tema de, el presidente decía no clases presenciales y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decía que sí, ¿sí? Cada uno, realmente sin hacer juicio de valor, o sea, con la información disponible, toma una decisión, ¿sí? Contraria o no a la otra, y justapuestas o complementarias. Depende de cada quien toma la decisión. Ahora, sobre un mismo caso, sobre un mismo problema, 2 decisores toman decisiones diferentes. Y no quiere decir que una esté bien y la otra esté mal, ¿sí? O a la inversa, una esté mal y la otra esté bien. Sino que, no, nada que ver, Francis. Sí, votenme del Partido Obrero. No quiere decir que una decisión esté bien y la otra mal, sino que cada uno con la información disponible tiene que tomar una decisión y la toma y la implementa, ¿sí? Y al implementarla, luego evalúa realmente si fue necesario o no. Y quizá, supongamos que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya recibido la evaluación, ¿sí? De las consecuencias de su decisión, ¿sí? Y en este momento diga, bueno, sí, la verdad que vamos a tener que frenar la presencialidad escolar, porque realmente nos hemos dado cuenta que también en la Ciudad de Buenos Aires ha sucedido este hecho o este acontecimiento o se han sucedido estos resultados, ¿sí? Una de las fortalezas del decisor es realmente, y lo vamos a ver, que ya no vamos a tener tiempo de abordarlo, pero una de las fortalezas del decisor es saber cuándo dar marcha atrás respecto de una decisión, ¿sí? Y no quedarse en su versión original. Por quedar mal, porque, no sé, o sea, a mí me resultó siempre esto, y bueno, yo no lo voy a cambiar, yo soy así, yo tomé esta decisión y es así, ¿sí? Entonces, hay algunos sesgos de los decisores que realmente hay que estar atentos para no caer en eso. En el libro está, en el libro de Collins está, y está bueno que lo lean también si no lo llegamos a ver. Pero bueno, sobre esto yo quería que ustedes analicen o reflexionen sobre la importancia de la toma de decisiones,
¿sí? Y sobre todo, que tengan en cuenta, por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Estas decisiones que se han tomado, ¿sí? Se han dado en condiciones de certidumbre, de riesgo o de incertidumbre. ¿Qué creen ustedes que ha sucedido? O sea, ¿o qué sucede? ¿Cuáles han sido las condiciones que han llevado a que se tome, por ejemplo, esta decisión de la cuarentena de 9 días? Coméntenme, a ver. ¿Quién dice que fue de certidumbre? ¿Quién más? ¿Por qué, Karina, crees que fue de certidumbre? ¿Qué crees que ha sucedido para que realmente sea una situación de certidumbre? Bueno, no nos dice nada, Karina. Pero tengan en cuenta que cuando uno esté en una condición de certidumbre, realmente conoce todos los resultados posibles, ¿sí? Cuando yo tomo una decisión de certidumbre, es porque conozco cada una de las variables que pueden sucederse, ¿sí? Viste que hablábamos cuando decíamos que las decisiones podían ser programadas o no programadas perdón, los problemas podían ser estructurados y las decisiones programadas, o problemas no estructurados y las decisiones no programadas. Bueno, cuando hay problemas estructurados, ¿sí? y se toman decisiones programadas, generalmente las decisiones programadas son de certidumbre, ¿sí? Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, dice Karina porque al tener todo frenado se puede prestar mayor atención a los contagios, a contagiados, además poner el foco en los hospitales. Sí, pero por eso. Pero cuando hablamos de condiciones en la toma de decisión, ¿sí? Y hablamos de certidumbre porque conocemos todo lo que puede pasar, ¿sí? ¿Sí? Sabemos todo lo que puede pasar. Tenemos completo control de todas las variables que intervienen y qué hacer con ellas. En este caso, puede ser una decisión de riesgo o puede ser una decisión de incertidumbre. La incertidumbre no generalmente, o sea, generalmente o no necesariamente es un desconocimiento total de la situación o de las variables que se tienen o que intervienen en un problema determinado, ¿sí? Sino, claro que sí, Karina, pero, digamos, se conocen los pros y los contras de esas decisiones, pero también el contexto no es igual. A ver, ¿por qué? Porque los tiempos son diferentes, porque el año pasado pensábamos y sentíamos de una manera, y este año, ¿sí? Pensamos, sentimos y nos comportamos de otra manera, ¿sí? Entonces, cambió el ambiente, cambió el entorno, cambió el contexto, ¿sí? Porque antes, por ejemplo, a esta época del año, en mayo,
nosotros el año pasado seguíamos medios encerrados y estábamos conscientes o apoyando la decisión del confinamiento. Y hoy hay, por lo que se nota, hay una expectativa de que la gente tenga un compromiso respecto de quedarse en la casa, ¿sí? De no salir. Entonces, ahora, la situación cambió. El problema quizás es el mismo, pero la situación cambió. Y las decisiones deben estar, ¿sí?, orientadas a lo que se toman. Sí, Las decisiones cambiaron porque la gente ya no quiere estar más encerrada. O sea, el año pasado la sociedad en cierta forma tomó conciencia de la información que había o por la poca información que había del virus, porque no sabías de qué forma te contagiabas, porque si salías te daba miedo y porque volvías y te desinfectabas completa. Ese era mi caso acá en la casa, pero ahora la sociedad no quiere estar más encerrada. La sociedad necesita, aparte de distraerse de alguna u otra manera, necesita trabajar, necesita generar ingresos, porque la economía ya no es la misma. Y porque los precios en los supermercados ya no son lo mismo y porque un sueldo ya no te alcanza. Entonces, quizás eso también le da a la sociedad una forma de pensar diferente y le da esa forma de querer manifestarse, de ya no querer estar de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno, sea para cuidarse o no. Tal cual, Karina. Por eso, la decisión que se toma cuando esto nos excede a nosotros en el análisis por el acceso a la información que se ha tenido para tomar esa decisión, ¿sí? O sea, nosotros no sabemos, o yo personalmente no sé, toda la información que se ha tenido en cuenta para la toma de esta decisión, ¿sí? Pero sí, es importante, ¿sí?, saber que, bueno, o sea, tomar una decisión igual a una anterior, considerando que el contexto o las condiciones han variado, no necesariamente llevan al mismo resultado, ¿sí? Porque, o sea, porque cuando vos tomas una decisión, ¿sí?, basada en la experiencia, en lo que ha sucedido antes, en lo que has aprendido antes, o los resultados que se obtuvieron antes, no necesariamente, digamos, eso está, digamos, ese tipo de decisiones basados en la intuición y en la experiencia, no necesariamente te dan el éxito respecto de la solución de un problema determinado, ¿sí? Seguramente, digamos, se ha tomado la mejor decisión posible. ¿Viste cuando analizábamos el tema de la racionalidad limitada y de la administración basada en evidencias? Se dice que se toma la mejor decisión posible. Entonces, la mejor decisión posible no es la más efectiva, o sea, la más eficiente y la más eficaz, sino es la que medianamente cumple con las expectativas que se tienen, ¿sí? Ahora, yo no sé realmente si estas decisiones cumplirán las expectativas que tiene el Estado nacional, el provincial y en este caso de la ciudad también, ¿sí? Pero considero que se ha hecho una evaluación suficiente para dar respuesta a este problema. Claro, y quizás frenando la circulación de contagios se logre mejorar el tema sanitario,
Entonces, bueno, así están las cosas. Bueno, nos quedan 3 minutitos. Y ya los dejo. Ya acaban de salir las nuevas medidas decretadas por el gobierno. Uy, bueno, ahora la vamos a ver entonces. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, sí, fue una clase de reflexión. Sí, tal cual. Claro, y es importante que ustedes analicen y reflexionen sobre este tipo de cosas que nos hacen dar cuenta o nos hacen llevar, digamos, la teoría que vemos aquí en la realidad, en lo que sucede en el cotidiano de nuestras vidas. Buen fin de semana, el martes no nos vemos porque es feriado, así que nos vemos el próximo viernes. Presenten el trabajo práctico, que estén muy bien, cuídense. Buen fin de semana para todos, nos vemos el viernes que viene a las 19:30. Muchas